Estamos enseñando sobre la intercesión. En la orientación de la estructura de la escuela de intercesión, esta es la temática que corresponde sobre la intercesión. El año pasado hablamos todo lo relacionado a lo que es la oración, cómo escuchar la voz de Dios, entre otros temas relacionados. Hoy entramos al módulo, en este año entramos al módulo número 2 sobre la oración y específicamente la oración intercesora. Entonces, continúo con lo que empezamos y a manera de introducción les recuerdo lo que el Señor nos dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, si no me equivoco, el cual dice que Él anda buscando personas que hagan vallado, que estén en la brecha, que se pongan a favor de otros delante de Dios y clamen, que hagan guerra espiritual, que hagan ayuno de rompimiento, etc. Así que en este tiempo, como nunca antes, Dios anda en busca de hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse en la brecha entre Dios y este mundo. Ustedes saben que la palabra profética bíblica nos dice de los eventos futuros, y algo que estamos viviendo hoy en día es una de las profecías que comunicó nuestro Salvador. Él dijo que en los postreros días, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, se presentaría un aumento de la maldad, un aumento de el egoísmo humano, y la maldad ha sobrepasado los extremos a los que llegaron los sodomitas. Hoy en día hay más maldad que en Sodoma y Gomorra. Como nunca antes, el movimiento satánico se ha extendido por todo el universo. El mundo está cundido de el mover satánico. La mayoría de la generación actual, los jóvenes más que todos, aún desde la adolescencia, son reclutados para ser adoradores directos de Satanás. Hay una gran cantidad de jóvenes a nivel mundial que pertenecen a las sectas satánicas. Hoy hay más sacerdotes satánicos como nunca antes. Hoy hay más brujos como nunca antes y con más poder, porque la maldad se ha multiplicado. Brujos con mayor conocimiento del ocultismo, porque la maldad se ha multiplicado. Estamos viviendo el tiempo de preparación para la presentación del anticristo y la manifestación del falso profeta. Solo resta
que el Señor levante la iglesia para que aparezca entonces el anticristo y el falso profeta o falso Mesías que ha de trabajar juntamente con el gobernante llamado la bestia o anticristo. Entonces hoy más que nunca se hace necesario que en la iglesia de Dios haya gente que esté dispuesta a decirle al Señor: aquí estoy, yo quiero servirte para estar en la brecha. Lo primero que Dios busca es gente que puedan estar delante de Él en la brecha, a favor de la iglesia, a favor de los creyentes, que estén clamando por la extensión del reino de los cielos, por la salvación de los que han de creer, para que la palabra de Dios, al ser predicada, sea acompañado con los prodigios, maravillas, señales y diversos repartimientos del Espíritu Santo. Dios está buscando gente que estén delante de Él haciendo guerra espiritual contra Satanás, contra las huestes espirituales, porque como nunca antes Satanás tiene planes de destrucción para ministerios pastorales, ministerios misioneros. Tiene planes de destrucción para iglesia. Tiene planes para impedir que las iglesias progresen, para que las iglesias crezcan, para que el creyente no tenga crecimiento espiritual, para que los hogares cristianos se destruyan, para que haya divorcios en los hogares cristianos y sobre todo la de los pastores, para que los hijos de los pastores ingresen a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo, a la drogadicción. La realidad es una evidencia de lo que les estoy comunicando de parte del Señor. Esta es una iglesia, una de las más antiguas en Sincelejo. De acuerdo al número o fecha que está escrito ahí en el tanque ese de concreto, allí se dice que se construyó en el 1972 y ya la iglesia existía. Ha sido una de las primeras iglesias, pero ha sido una de las iglesias que poco crecimiento espiritual ha tenido, que poco crecimiento en números ha tenido. Es una de las iglesias, creo que, no exagero a decir que es la única que no tiene iglesias hijas en Sincelejo. Y eso no es normal. Porque así como es anormal que un niño naturalmente debe de crecer, y si no crece es porque algo está mal, hay una enfermedad, posiblemente está sufriendo de enanismo, o hay algún otro problema que está impidiendo el crecimiento, el desarrollo. Lo normal es que una pareja al casarse tenga hijos, tenga un hogar, pero cuando no hay hijos por fuerzas ajenas, entonces hay un problema. Y así sucede con esta iglesia. Todo eso que hasta el momento hemos vivido son señales que indican que detrás de esa situación hay un trabajo de Satanás que ha estado operando para
enfriar espiritualmente a los miembros de esta iglesia, para limitar la visión de Dios para esta iglesia. Un plan de Satanás para enfriar a los miembros de esta iglesia. Un plan de Satanás para desviar la vista de los miembros de esta iglesia, de Cristo, en busca de las cosas materiales. Un plan de Satanás para esta iglesia a fin de que se interesen más en ellos y le presten poca atención a Dios y al plan de Dios para la vida de cada uno, al plan de Dios para la vida de esta iglesia. Y estamos en un tiempo decisivo de Dios para esta iglesia. En una ocasión el Señor envió a través de unas cartas por medio del apóstol Juan a 7 iglesias en la antigua Asia. Hoy esa región pertenece a Turquía. Y a una de esas iglesias, la de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo, tuvo un tremendo misionero, un hombre de Dios, tuvo un buen comienzo. Disfrutó de ministerios, disfrutó de dones espirituales. Tenía frutos, sin embargo, con el tiempo, Satanás encontró entrada en esa iglesia, la enfrió espiritualmente y el amor de ellos por Dios, la pasión de ellos por Dios se apagó. Y en un momento en que Juan estaba en la presencia de Dios, Dios le da el mensaje para esta iglesia, entre otras 6, y le dice: has perdido tu primer amor, has perdido la pasión por Dios, haces la obra del ministerio, pero has reemplazado a Dios por el ministerio. Vuélvete al primer amor, o de no quitaré de ti tu candelero. Quitaré de ti tu candelero. En otras palabras, estamos aquí, iglesia. En otras palabras, el Señor le está diciendo: si tú no te vuelves al primer amor, entonces como resultado de ese pecado, de ese enfriamiento, la iglesia va a desaparecer. Y nosotros no estamos lejos, hermano, de que en un futuro, si no procuramos un avivamiento ahora, difícilmente esta iglesia permanecerá. Dios tiene propósitos con ella. Y por esa razón el diablo se ha opuesto grandemente. Esta iglesia fue fundada por 2 grandes hombres de Dios. Ya ellos partieron con el Señor: Franklin Brum, Eulogio Rivero, hombres que abrieron otras iglesias, no solo en Colombia, en varias partes del mundo. Yo tuve el privilegio de estar en una de las iglesias que abrió Eulogio Rivero, y cuando él supo que yo era pastor de la iglesia Asamblea de Dios aquí en Sincelejo, ese hombre lloraba. Me abrazó y me invitó a su iglesia y me dijo: Pastor Humberto, estoy feliz de saber que la iglesia en Sincelejo, que nos costó fundarla, todavía está viva. Y con el tiempo hemos continuado, pero no ha sido fácil. A lo largo del tiempo que yo he estado aquí, he mirado cómo Satanás ha atacado a esta iglesia para desaparecerla. Ha costado llegar hasta donde nosotros estamos. Pero en este tiempo es crucial para nosotros, porque no podemos continuar permitiéndole a que Satanás nos siga teniendo limitados.
permitiéndole a Satanás que siga jugando con nosotros. No podemos nosotros seguir con los brazos cruzados ante el mover de Satanás en contra de nosotros. Hay muchas promesas que Dios tiene para esta iglesia. Yo estoy aferrado a esas promesas. Pero hay mucha oposición de parte de Satanás que están obstruyendo para que vengan esas promesas. Satanás ha encontrado cabida en nosotros. La falta de unidad, la falta de acuerdo es una oportunidad que se le ofrece a Satanás para ingresar y trabajar entre muchas otras cosas. Y como nunca antes en la historia de esta iglesia, se necesita que hayan hombres y mujeres que puedan decirle a Dios: aquí estoy, necesito estar delante de ti a favor de tu plan para con esta iglesia, a favor de tus propósitos para con esta iglesia, a favor de el bienestar espiritual de los miembros de esta casa. No sé si usted es consciente de esa necesidad que Dios tiene por esta iglesia. Así como en los tiempos de Ezequiel se nos dice que Dios buscó quienes estuvieran intercediendo en la época de Isaías, de Jeremías, para librar a los judíos del mal que les sobrevino. De igual manera, Dios está buscando hoy gente, y más que todo en esta iglesia. Tú, yo, todos los que estamos aquí en esta iglesia, deberíamos de estar en la presencia de Dios cada día, haciendo vallado. Es decir, intercediendo, haciendo guerra espiritual. Esto es lo que más necesita la iglesia. Más que cantar, la iglesia necesita interceder y hacer guerra espiritual. Más que cualquier otra cosa que tengamos en mente, esta iglesia necesita gente que esté delante de Dios haciendo vallado. Más que los dones espirituales, esta iglesia necesita gente que esté intercediendo delante del Señor. Así que hoy Dios siempre está buscando una iglesia que esté a la ofensiva, un liderazgo que esté allí a favor del plan de Dios para la iglesia. Un liderazgo no solo que sepa la oración del Padre Nuestro, sino que ejecute aquella parte de la oración del Padre Nuestro que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas dos partecitas tienen que ver con servicio. Servicio a Dios, servicio a través de la intercesión. Tiene que ver con guerra espiritual, tiene que ver con lucha contra Satanás, contra las huestes espirituales, para que venga lo de Dios a la vida de nosotros, para que venga lo de Dios a esta iglesia. Amén, hermano. Entonces, hermano, la oración intercesora es algo muy diferente a lo que es la oración común. ¿Qué es interceder? Ya usted conoce lo que es interceder, y en este púlpito se ha enseñado lo suficiente. Pero para recordarle, interceder es tomar el lugar de otros, es ponerse en su lugar. Repito, interceder es ponerse
en lugar de otros. Y cuando dice la palabra, y busqué quienes hicieran vallado, que estuvieran a favor de la tierra, eso está dando a comprender, el intercesor es alguien que está delante de Dios a favor de otro. Ese otro puede ser el plan de Dios para una vida, para un hogar, para una iglesia. Ese algo puede ser la voluntad de Dios para una vida, para un hogar, para una iglesia, para un ministerio. Orar comúnmente es sencillamente pedir a Dios por nuestras necesidades. Y es muy diferente porque cuando estamos orando por nosotros mismos no estamos intercediendo. Por eso oración intercesora no es lo mismo que la oración común. Entonces, ¿quién es un intercesor? Es la persona que dispone su vida para orar por otros. Y la palabra disponer implica algo voluntario, implica decisión espontánea. No es algo que se hace porque te lo pide el pastor. No es algo que se hace porque te lo pide la necesidad. No es algo que se hace porque te lo pide Dios. Es algo que se hace porque tú ves la necesidad. Es algo que se hace porque tú como hijo de Dios, dentro de ti, el amor de Dios te lleva a sentir lo que Dios siente por una persona que necesita de su salvación, que necesita de su misericordia. Entonces, cuando se siente el amor de Dios, uno es movido a compasión. Y lo poco que puede hacer uno por ese alguien o por esas otras personas es llegar a la presencia de Dios y clamarle al Señor. El intercesor es alguien que tiene pasión por el plan de Dios para su iglesia, para la gente sin Cristo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nehemías. Este hombre era un intercesor y tan pronto escuchó el estado caótico en que se encontraba su nación después de haber sido atacada por Nabucodonosor, destruida, la gente que había quedado, que no fue llevada al cautiverio a Babilonia, sufría, estaban en extrema pobreza. Lo que un día fue un país de bendición, y cuando la gente escuchaba a Israel, temblaban, porque sabían que Dios estaba con ellos. Ahora era algo olvidado. Guarida, dice, de chacales, de serpientes y otras cosas. Y cuando él se entera de eso, dice que llora. Su corazón se puso triste. Tanto pesar sintió dentro de sí, que podemos decir que lo que él estaba experimentando era lo que Dios estaba sintiendo por su propósito que había sido detenido por causa del pecado de Israel. Sabemos que los israelitas le dieron cabida y lugar a Satanás. El rey Acaz se casó con una bruja, con una sacerdotisa satánica, y esta mujer se dedicó a desterrar la adoración a Dios y establecer la adoración a Baal o Satanás. Y todo el pueblo se sumió en la idolatría.
de adoradores de Dios pasaron a ser adoradores del diablo. De servidores de Dios pasaron a ser sacerdotes de Satanás. Y vino las consecuencias, porque todo lo que se siembra se recoge. El castigo de Dios es permitirle al hombre que experimente el resultado de sus pecados. La ira de Dios vendrá es cuando se establezca el juicio del gran trono blanco. Cuando toda persona sin Cristo comparezca para recibir la sentencia de Dios por cuanto no creyeron en Cristo, por cuanto rechazaron la salvación y decidieron vivir en el pecado, escogieron vivir la eternidad separado de Dios, serán arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Nehemías sintió esa tremenda carga. Nehemías no le dijo: Dios, intercede, ponte a favor de otros. Nehemías no le dijo: Dios, ayuna. A Nehemías no le dijo en ese entonces el líder espiritual, si es que había alguno en Babilonia, porque él era uno de los cautivos que estaba en Babilonia: Nehemías, oremos y ayunemos. Sencillamente Nehemías vio la situación y experimentó, por el amor de Dios que había en él, la pasión que él tenía por la obra de Dios, el deseo que él tenía para que el propósito de Dios se llegara a realizar con Israel, que el propósito de Dios fuera restaurado. Dice la Escritura que este hombre ayunó y oró, y debido a ese ruego, a ese clamor, juntos también con el ruego, el clamor, el ayuno de Daniel, las oraciones de Ezequiel, entre otros que estaban durante esos 70 años allí en Babilonia, Dios trajo a cumplimiento la palabra profética que dio por Jeremías, que cumplidos los 70 años de cautiverio, él iba a visitar a su pueblo. Hubo un avivamiento y lo que estaba muerto fue resucitado, porque Dios visitó a su pueblo. Hubo un avivamiento y lo que estaba caído fue levantado. Lo que estaba deteriorado fue restaurado. Hubo un nuevo comienzo porque Dios visitó a su pueblo. El propósito de Dios que se había detenido continuó y hasta el día de hoy el propósito de Dios sigue, ya no con Israel, sino a través de la iglesia, de hombres y mujeres que así como Daniel, que así como Nehemías, están en la brecha, clamando y orando para que la voluntad de Dios venga a la vida. Los primeros que debemos interceder somos los líderes. A veces nosotros nos interesamos más por los dones espirituales y más que todos en este tiempo por el don de profecía, porque sabemos que hay una corriente antibíblica. Han establecido una jerarquía ministerial algunas personas. Han colocado que el ministerio más importante entre todos los ministerios es el profético. Unos años atrás, la jerarquía estableció que era el apostolado. Y desde que se estableció el apostolado, los pastores prácticamente desaparecieron. Yo creo que solo algunos cuantos pastores permanecieron, porque la mayoría de pastores pasaron a ser apóstoles. Aún incluso
habían personas que se denominaron apóstoles sin tener siquiera evidencia de su apostolado. Luego se recogió el apostolado y viene entonces la jerarquía profética. El profeta es más importante que los demás ministerios. Entonces la mayoría de los cristianos hoy buscan el don de profecía y el ministerio profético antes de estar en la presencia de Dios intercediendo por las almas. Y lo primero que Dios busca es gente que está intercediendo. Dios llama a gente al ministerio que son intercesores. Entre los intercesores que Dios llama a personas para que trabajen en la obra misionera, para que trabajen en lo profético, para que trabajen en el pastorado, para que trabajen como maestros de su palabra, para que trabajen como evangelistas. ¿Por qué? Porque estas son las personas que llevan en su corazón la carga por la obra de Dios, sienten pasión por la obra de Dios. De ahí que un líder de los niños tiene que estar intercediendo por sus niños, tiene que estar procurando ganar niños. Un líder de jóvenes tiene que estar intercediendo por los jóvenes, tiene que tener programación de búsqueda, de ayuno, meter a la juventud. Un líder de las damas tiene que tener programación para llevar a las damas a la búsqueda de Dios, llevar a las damas a llenarse espiritualmente. Un líder de caballero igualmente, el pastor igualmente tiene que mover a la iglesia en dirección hacia Dios. Hoy en día la iglesia se ha dedicado solamente a reunirse un día a la semana o dos como mucho para cantar, escuchar la enseñanza bíblica como una costumbre, pero no con la actitud de saber lo que Dios me dice para aplicarla a mi vida. La enseñanza de Dios. Hoy ve usted iglesias llenas de miles de miembros, pero son pocos los que realmente van a ministrarle a Dios. Van a un culto, a participar del culto, pero no a ministrarle a Dios, solo unos pocos. Y de eso, tantos que hay en esas grandes iglesias, dicho por sus mismos pastores, son pocos los que se interesan realmente por estar en un culto de oración. En el culto de ministración va Raimundo y todo el mundo, porque la gente hoy está más interesada es en recibir sanidad, en recibir milagros, recibir prosperidad, que servirle a Dios. No sé si usted está de acuerdo con lo que les estoy compartiendo, pero les estoy hablando de la realidad. Entonces el intercesor es la persona que se pone entre Dios y otros. Se pone entre Dios para clamar por aquellos que están perdidos, sin Cristo. Se pone ante Dios por la iglesia donde Dios lo puso. Se pone ante Dios por los miembros de su hogar, por los miembros de su familia. Se pone ante Dios por el propósito de Dios para su iglesia, el propósito de Dios para su nación. Hay personas que establecen la visión, ministerio a las naciones, y ambicionan ganar las naciones para Cristo y ni siquiera oran en los servicios que ellos tienen por los vecinos que viven alrededor de la iglesia.
Sin embargo, la visión es ganar a las naciones. Conozco a alguien, ministerio a las naciones, y muchos fueron influenciados por esa visión. Incluso el pastor fulano, tremenda visión. Y comenzó la gente a llegar movido solo. En mi iglesia Dios habla. En mi iglesia Dios por el don de profecía te dice esto, te dice aquello. Y se llena la iglesia en busca de lo que Dios le iba a decir a través de la profecía. Una generación que asistió, pero que no se interesara en el mensaje escrito de la palabra. Y un pastor que solamente quería tener la gente allí en la iglesia y les hablaba solo de la profecía. Llegó el momento, como dice la palabra, que llega un momento en que la obra de cada quien es probada. Y todo ese gentío se fumó. Incluso el lugar donde estaba hubo hasta un gran problema, porque hicieron un convenio firmado para comprar ese terreno en un plazo de 2 años. Llegaron los 2 años y no dieron ni 5 centavos. Pastor enfermó gravemente debido a la situación, al estrés. Pero Dios en su misericordia ha obrado, lo ha levantado. Y a través de todos esos tropezones logró aprender. Un intercesor, hermano, está allí delante de Dios. Aunque la persona merezca castigo de Dios, el intercesor no ora para que venga el juicio de Dios porque esa persona es culpable. El pueblo de Dios merecía ser destruido, el que salió de Egipto guiado por Moisés, porque pocos días después de la salida hicieron un festival a Satanás. Mientras Moisés estaba ayunando y orando por el propósito de Dios para el pueblo, mientras Moisés estaba allí luchando, haciendo guerra espiritual para traer lo de Dios al pueblo, en lugar del pueblo está metido con Dios, decidieron fue hacer un cambio de Dios. Establecieron un becerro como representación del Dios de Egipto y comenzaron a adorarlo, y esa noche tuvieron una ceremonia a Satanás y le brindaron un festival. Tan feo fue el asunto que dice allí que hicieron barbaridades en todos los sentidos. Y el pueblo merecía ser destruido. Y Dios le dijo: apártate porque voy a destruir este pueblo y de ti voy a hacer otra nación. ¿Y qué le dijo Moisés? No lo hagas, Señor. Moisés se metió allí en la presencia de Dios. Estuvo allí en la brecha intercediendo por los que merecían la destrucción. Allí en la brecha estuvo orando por la misericordia de Dios. Entonces, un intercesor, hermanos, es la persona que siempre está en guerra espiritual porque pelea la batalla contra Satanás. Y esa guerra tiene que pelearla con las armas espirituales. Y la arma espiritual más poderosa que Dios nos ha dado, o una entre las más poderosas, es la oración intercesora. La oración intercesora tiene poder. Tanto poder tiene que la Biblia nos da muchos ejemplos de ellos,
Por ejemplo, se nos dice en Santiago capítulo 5 que cuando se intercede por una persona que está enferma, no solo Dios la sana, sino que hasta los pecados de esa persona Dios lo perdona. Y para terminar, una vez yo me encontraba 3 días de ayuno aquí y orándole al Señor allí para que viniera bendición para esta casa, para que el propósito de Dios se hiciera. Pero a la vez, enfrente de mí había otra persona que estaba allí orando, intercediendo. Y yo escuchaba la oración de esa persona. Era un ser de las tinieblas, pero Dios me permitió tener esa experiencia. No me puedo decir si era negrito, si era blanco, cómo era el rostro. Yo lo que sé es que estaba allí delante, enfrente de mí, y escuchaba: no permitas, Lucifer, que las oraciones del pastor Humberto vengan a cumplimiento. Envíame refuerzos. Señor, ¿qué es esto? ¿Y sabes qué me hizo entender el Señor? Es el demonio que ha asignado Satanás, el principado que ha asignado Satanás en las regiones celestes para impedir que esta iglesia crezca. Así que no son las 10 personas que Dios está buscando que hagan parte de la intercesión en esta casa, que le han dicho: colóquenme a mí en la lista. Cada uno de nosotros, empezando por el liderazgo. Un líder que no ora por aquello que Dios le puso a su cargo, bajo su responsabilidad, no tiene liderazgo, no tiene ministerio. Lo siento mucho. Tiene un trabajo, tiene un servicio. Digo lo que la Biblia enseña, porque una de las primeras señales de una persona llamada por Dios es que está ahí en la brecha delante de Dios. Daniel estuvo en la brecha porque tenía en su corazón carga por la obra de Dios, por la liberación de su pueblo. Nehemías estuvo ahí en la brecha clamando porque tenía carga por la restauración espiritual y política y física de su nación. Imagínense si nosotros nos ponemos de acuerdo en esta iglesia. Pues la palabra dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo en el nombre del Señor al Padre Celestial, Él garantiza que esa oración será respondida. Imagínense si nosotros nos ponemos aquí de acuerdo, todos a orar de manera unánime, rogando para que el plan de Dios para esta casa venga a cumplimiento, haciendo guerra espiritual para que lo de Satanás, hermano, sea destruido. La palabra dice que lo que rompe los yugos es la unción, pero la unción viene como respuesta a la oración de los intercesores. La unción es la visitación de Dios a una persona, a un hogar, a una iglesia. Pero la unción, el derramamiento del Espíritu Santo, el avivamiento viene cuando hay personas que están allí metidas en la brecha. El Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés porque, número 1, hubo una promesa. Pero esa gente a quienes se le dio la promesa, ellos se aferraron a la promesa, ellos creyeron la promesa, ellos hicieron conforme a la promesa, ellos permanecieron en Jerusalén orando todo ese tiempo. La fe y la oración intercesora de esa persona trajo a cumplimiento la voluntad del Señor, llenarlo del Espíritu Santo, porque todos ustedes serán llenados desde lo alto con el poder del Espíritu Santo, pero Dios obra a medida que nosotros nos movemos en fe hacia su palabra. Si nos quedamos quietos esperando que las cosas se den, pasarán los años, hermano,
y solo quedará promesas no cumplidas. Sucederá como en el caso de los israelitas. Dios dio una palabra, pero esa generación que salió de Egipto no recibió la promesa de entrar a la tierra prometida, pero la palabra de Dios no se incumplió. Esa gente murió sin entrar a la tierra, pero la generación siguiente, la generación que se levantó en fe, fueron los que heredaron la promesa. No sé si he hablado a tu conciencia. No sé si he hablado a tu corazón. Tal vez de pronto hablé fue a tu intelecto y lo que te he dado conocimiento. Pero sea lo uno, sea lo otro, te he comunicado la enseñanza de Dios al respecto. Dios busca intercesores y tenemos que unirnos. Hay que hacer un trabajo espiritual en casa. El mismo Señor te va a guiar. El mismo Señor te va a decir por qué cosas hay que estar intercediendo, por quién hay que estar intercediendo. El mismo Señor te va a indicar por qué hay que ayunar. El mismo Señor te va a indicar qué límites son los que hay que romper en tu vida, en la vida ministerial del liderazgo de esta casa y en la vida de esta iglesia. Hoy es para que esto esté lleno. Pero sin embargo, la muestra indica que algo está pasando. Algo está pasando. Y no es por asunto de que no pude porque salí a las 9 de la noche del empleo. Aquí no hay empresas que se trabajen en la noche. La mayoría le ha dado cabida y lugar a Satanás por la mala costumbre. Se dejan de congregar. Cualquier cosita, entonces es un obstáculo para venir a la iglesia. Dios te siga bendiciendo, hermano. Espero que usted medite en esta palabra del Señor. Amén. Dios te siga bendiciendo.